Hola Ale, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos, Juaní? Muy bien, ¿vos? Bueno, muy bien, aquí andamos. Bien. Bien. Retomando un poco la rutina. El último tramo del año, que es el más último largo. tramo, que es el más largo y se hace más pesado. Pero Sí. bueno, digo retomando porque la semana pasada, ¿te acordás que todavía no habían retomado las audiencias por delitos de lesa humanidad acá en Bahía Blanca, de la megacausa Zona 5? Y... así que, bueno, nada, el jueves, yo vine el martes, el jueves fue la primera, el 4 de agosto, y bueno, seguimos con las testimoniales, con los testimonios de las víctimas, que tenemos para rato, ya lo hemos hablado un montón de veces acá. Declararon 3 personas, 3 víctimas testigos, y se iba a realizar la reproducción de otro testigo que había declarado en el 2011, pero no se hizo a tiempo. Bueno, como siempre, invitamos a todos y todas a que vayan a las audiencias. Si se encuentran por acá, Chiclana y Lavalle, la sede del TOF, Oral Federal de Bahía Blanca, se están realizando el 8º juicio por delitos de lesa humanidad en nuestra ciudad. Y si no puede porque trabajan y lo quieren ver después, también pueden entrar. Los juicios quedan colgados en la página de la Subsecretaría de Derechos Humanos, la página de YouTube de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Así que pueden seguir por ahí. Como decimos siempre, la historia es ahora, hay que enterarse de lo que pasa, de lo que pasó, para saber qué nos pasa y para poder construir un futuro diferente, ¿no? Sí. Bueno, pero te voy hablando de memoria y de que hay que saber lo que nos pasa. Te voy a hablar de una efeméride que se va a cumplir mañana. Mañana, Juani, es 10 de agosto y se cumplen 10 años de la primera señalización de un sitio de memoria en la ciudad de Bahía Blanca. El 10 de agosto del 2012 se produjo la señalización del centro de detención, tortura y exterminio más conocido que tenemos aquí en la ciudad de Bahía Blanca, y por donde pasó la mayor cantidad de víctimas, sin duda, que es la Escuelita. Allí, en predios del Ejército, del 5º Cuerpo de Ejércitos, camino a la Carrindanga, cualquiera que ha pasado por ahí habrá visto un gran cartel, que ya no se hacen más esos carteles. Te cuento que hay 2 en todo el país. Uno es el de la Escuelita, y el otro es el de Trelew, que es de 7 metros, 7 por, no sé si 4, algo por el estilo, 4 y medio. ¿Cómo se hacen ahora? Se hacen más chicos, son los famosos carteles ruteros. De 7 metros no se hacen más. Pero eso es una definición de la Secretaría de Derechos. Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Sí, porque de hecho, bueno, estuvimos hablando por otras señalizaciones que probablemente se puedan hacer en cercanía a ahora, digamos, en estos tiempos, y nos contaban que esos carteles no se hacen más, que se hicieron solamente 2. Este de la Escuelita de Bahía Blanca y el de Trelew, de la base Almirante Sar en Trelew, que justamente hablábamos el otro día, que se cumplen 50 años de la masacre de los fusilamientos de Trelew. Bueno, como te decía, Juaní, se cumplen 10 años de la primera señalización en Bahía Blanca. Pero bueno, vamos a hacer un poquito de historia. ¿Por qué la Escuelita, no? ¿Por qué la Escuelita? ¿Por qué se llamaba la Escuelita, este centro clandestino de Bahía Blanca, el más conocido y el más transitado por secuestrados en la ciudad? En 1975 en Tucumán funcionó el primer centro clandestino del país, que fue la Escuelita de Faymayá, que era una escuelita real, una escuelita en su funcionamiento, y el genocida Abdel Vilas la transformó en un centro clandestino. ¿Por qué fue el primero? Porque fue en 1975, todavía no estaba implementado lo que es el golpe de Estado, pero sí estaba implementado lo que era el operativo Independencia. Claro. Fue como el laboratorio de la represión a nivel país que iba a suceder, ¿no? Y el laboratorio de el horror que sucedió allí, después desparramado en todos los lugares, en los más de 700 centros clandestinos que hasta el día de hoy hay identificados a lo largo y ancho de la Argentina. Allí se implementó la metodología represiva del secuestro, el aislamiento, los interrogatorios bajo tormento, la desaparición forzada, dirigidas, por supuesto, a la eliminación de una parte de la población civil y la imposición del terror en todo su conjunto. Abdel Vilas, luego del operativo Independencia, es trasladado a Bahía Blanca. En su traslado, allí
se presume, no es que esto lo haya dicho él, obviamente, ¿no? No es que él dijo, voy a llamar la escuelita a este lugar pero bueno, se presume que Agdelvilas, al ser trasladado de Tucumán a Bahía Blanca, bautizó a este centro clandestino, la escuelita, como también Faymayá. En Neuquén, también el centro clandestino de Neuquén es denominado la escuelita, que también, de paso, y no de casualidad, estaba bajo la órbita del Quinto Cuerpo de Ejército de Agdelvilas, ¿no? En ese primer momento. Así que bueno, todos la escuelita. Cuentan los secuestrados que también les decían a ellos, ustedes acá vinieron a aprender, acá van a aprender, ¿no? Como, bueno, la funcionalidad de una escuelita. La existencia, Juani, de la escuelita fue probada ya en la causa 1384, es decir, en la primer causa que existió para probar los delitos de la dictadura en Bahía Blanca y en el país, ¿no? En 2011. No, la primera de Bahía. 84, Ajá. Año 84, la causa 1384. Es un desprendimiento de la causa madre, de que es la causa 13, que es la que va a terminar en el juicio a las juntas. Ajá. ¿Sí? Bueno, en la causa 1384 de Bahía Blanca ya estaba comprobada la existencia de la escuelita. Esa causa va a formar parte del informe de CONADEP, como sabemos, y quedará registrado minuciosamente el informe y luego en el libro Nunca Más, ¿no? Allí queda plasmado. Que esta investigación, la de la CONADEP, es la que se utiliza para realizar, como te decía recién, el juicio a las juntas en el año 1985. No nos olvidemos que en el año 1985 hubo testimonios, yo he contado acá que la investigación de la CONADEP fue presentada a Sábato, allí participó Ernesto Malicia de esa presentación, y fueron muchos casos tomados para el juicio a la Junta, que eran los de Bahía Blanca, entre ellos el caso de los jóvenes de la ENET, ¿no? El secuestro de los chicos de la ENET, como acá los conocemos. Participaron de del juicio a las juntas, entre otros. Esto si hablamos desde lo formal, desde lo institucional o desde lo judicial, ¿no? Porque ya los sobrevivientes la habían reconocido mucho tiempo antes, y de hecho el lugar era conocido durante la ciudadanía, durante la misma dictadura. Mientras los secuestrados permanecían allí, adentro del centro clandestino, y eso lo plasma muy bien la anécdota, hablando de los chicos de la ENET, la anécdota cuando uno de los chicos cumplía años y su madre, sabiendo, Vox Populi era que la escuelita tenían secuestrada a la gente que estaba desapareciendo, la madre se acerca con una torta al centro clandestino y la reciben con una andanada de disparos, ¿no? Y se tiene que ir allí en el centro clandestino. Como te decía, bueno, la anécdota era la mamá de uno de los chicos de la ENET. Sin duda, la escuelita fue el principal centro clandestino del ejército aquí en Bahía Blanca. La mayoría de las víctimas que pasaron por ese lugar, bueno, fueron sometidas a condiciones de vida inhumanas, y no eran solo de Bahía Blanca, como te decía, la zona 5 era abarcativa de todo el sur del país, entonces traían secuestrados también de toda la zona 5, como por ejemplo de Río Negro y Neuquén. Recordemos que hacían hasta traslados en aviones de secuestrados de allí de Neuquén para traerlos a la escuelita de Bahía Blanca y viceversa. El batallón de comunicaciones 181, también señalizado más adelante, ¿no? Un año después que la escuelita, como CCD estaba en íntima conexión con la escuelita, pasaban de un lado a otro los secuestrados, ¿no? De ida y de vuelta. Había secuestrados que entraban al batallón y luego eran pasados a la escuelita, y al revés, había otros que pasaban por la escuelita y luego se iban con una especie de semi-blanqueo al batallón para posteriormente seguramente blanquearlos pasándolos a la cárcel. Igualmente el 181 funcionó como centro clandestino. Allí la familia no sabían que estaban tabicados, también sufrían torturas, aunque en menor medida que lo que era la escuelita, ¿sí? Que era la clandestinidad absoluta. Claro, porque una de las cosas que a lo largo de tus columnas has desarrollado y que por ahí mucha gente no tiene presente es que los diferentes centros clandestinos tenían como diferentes funciones y metodologías. Tal cual, tal cual.
Los secuestrados, los sobrevivientes que fueron secuestrados en ese momento y luego también fueron quienes aportaron, como te decía, Juan, estos datos precisos de manera oral y escrita, y fundamentalmente también por medio de croquis. Hubo muchos sobrevivientes que pudieron armar croquis del lugar, del centro clandestino La Escuelita, que fueron aportados como prueba allí desde el año 84, ¿sí? Cuando empiezan la primer causa. Sirvieron para ubicarlo con exactitud y en el año 2011, ante el inicio del primer juicio, sí, luego de caídas las leyes de impunidad, sirvieron también para que durante un relevamiento arqueológico que hizo la Asociación Civil Memoria Abierta conjuntamente con arqueólogos de la Universidad Nacional del Sur, con un equipo de arqueología de la Universidad Nacional del Sur, corroboraron que esos croquis absolutamente detallados eran tal cual los secuestrados los habían plasmado, ¿sí? El relevamiento arqueológico vino a comprobar esos croquis hechos en los años 80 eran tal cual los sobrevivientes los habían hecho. Entre ellos Alicia Parnoy, Gustavo López, entre otros. Hay más de 2, quizás sean los más renombrados. Luego de ese trabajo arqueológico se propuso pensar en un predio con mayor complejidad, ¿no? Como resultado de ese trabajo arqueológico, porque se trataba de un complejo de edificaciones varias que abarcaba un ex-tambo, una vivienda familiar, la vivienda que propiamente se conoce como La Escuelita, la casa de los peones, una zona de molinos y bebederos. Todo ese sector compone La Escuelita. Por eso ese sector hasta el día de hoy está bajo caución judicial, se llama, ¿no? Porque hay que seguir investigando y porque hay que seguir produciendo estas investigaciones arqueológicas, sobre todo, para plasmarlos del todo. Pero por los datos, por los mapas de catastro y todo, se sabe que era mucho más que esa simple casa, ¿no? Y también dan cuenta los testigos que los llevaban a diferentes lugares en ese lugar. Voy a describir a La Escuelita con la palabra de la sentencia del primer juicio de la causa Bayón. Es decir, esto que voy a transcribir ahora lo dice la sentencia de nuestro primer juicio. La Escuelita propiamente dicha se trataba de una edificación antigua, ubicada en los fondos del predio del Comando Quinto de Cuerpo, al que se accedía sobre el camino de la Carrindanga. La prueba colectada permite concluir que esta construcción, tipo casa de campo, tenía una galería semicubierta, 2 habitaciones, pisos de madera, camas cuchetas, donde se alojaba a los secuestrados. Entre esas salas había otro ambiente, pisos de baldosa, una reja que los separaba del resto, utilizado por los guardias. Además, por un pasillo se accedía a la habitación de guardias, a una cocina, a un baño, y al final se encontraba la sala de torturas. Había un patio con una letrina, un aljibe, y en ciertos periodos 2 casillas rodantes, una para guardias y otra para detenidos. Todo esto está absolutamente probado con los innumerables testimonios narrados de y que casi con similitud descubrieron ese centro del horror o lugar macabro, lenguaje que utilizó un defensor. Un defensor dijo que eso era un lugar macabro. Bueno, defensor de los genocidas, ¿no? Claro. Nadie podía quedar pegado con eso. Luego de esto, la sentencia, hace un raconto de todos y cada uno de los sobrevivientes que sustentaron esta afirmación y que la firmó un tribunal de la justicia argentina, ¿no? Alicia Parnoy dio cuenta de las casillas rodantes que estaban allí. Las casillas rodantes fueron utilizadas en la declaración de Alicia Parnoy, sobre todo queda plasmado, para alojar a las embarazadas. Y de hecho, ella declaró que los guardias le dijeron que en una de esas casillas rodantes se encontraba Romero de Metz y que en ese lugar había dado a luz a su hijo. Allí en La Escuelita, como te decía, 2 embarazadas dieron a luz, de los cuales hoy todavía no conocemos, no sabemos y no restituimos la identidad de ninguno de estos 2 niños. Uno es Graciela Alicia Romero de Metz, con su pareja Raúl Metz, y la otra es María Graciela Isurieta, pareja de Ricardo Garralda. A los 2 hombres hoy los estamos buscando, ¿no? Aún los estamos buscando.
Alicia contaba que el 16 de abril de 1977, entre las 22 y las 24 horas, hubo una gran movilización en la escuelita. Los guardias le pidieron a Alicia que lavara una fuente plástica cuadrada de grandes dimensiones mientras calentaban agua. En dicha ocasión pudo averiguar que Graciela tenía contracciones y que el recipiente que tenía en sus manos era para bañar al bebé. Bueno, luego Alicia se cruzó con Graciela y le dijo que ambos estaban bien, el 23 de abril del 77 fue retirada de la escuelita y nunca más hubo rastros ni de ella ni de su bebé hasta el día de hoy, ¿no? Alguien le dijo a Alicia que uno de los interrogadores se lo había llevado. Como te decía, por la escuelita también pasaron los chicos de la ENET. 13 jóvenes de entre 15 y 17 años y un profesor fueron secuestrados y sometidos a todo tipo de vejámenes, los mismos que le realizaban a los adultos allí en la escuelita. Fueron blanqueados. Primero pasados de la escuelita fueron a parar al batallón, como te decía, hoy, ¿no? En este camino perverso que semi blanqueados, algunos fueron liberados, otros 6 fueron pasados al batallón y luego sí fueron liberados a sus casas, después de estar mucho tiempo allí, algunos días allí en el batallón. Desde el 2012 voy un poco ahora a lo que... Bueno, también... me estoy apurando, siempre me queda corto el tiempo. Alicia Parnoy, es una sobreviviente clave de este centro, también realizó un libro que tuvo que publicar en inglés en los 80, porque en Argentina no lo podía publicar. Ese libro, publicado luego en castellano, forma parte de la prueba de todos los juicios que tuvimos en Bahía Blanca al ejército argentino, ¿no? Ese libro es parte de la prueba aportada por el Ministerio Público Fiscal. Desde el 2012 estaba hecho el pedido de techar el sitio de la escuela para preservar este trabajo arqueológico que te contaba hoy. El lugar está bajo caución judicial, no se puede tocar, pero sí resguardar, ¿no? Hace muy poquitos días salió la licitación para dicho techado, que según el proyecto será de hormigón, y nos han prometido que puede estar finalizado antes de fin de año, cosa que, bueno, desconfiamos un poquito, pero sí estamos seguras que se realizará porque ya está abierta la licitación, está en marcha, y el 21 de septiembre es el acto de apertura de las propuestas de la licitación, y de allí creo que tienen 90 días hábiles para realizar la obra. Nos decían que no es muy difícil porque las planchas de hormigón están como armadas enteras. Ajá. Es una cuestión como de armarlo. Así que la escuelita va a tener una cobertura de hormigón, lo que va a permitir también funcionar como un centro, como un sitio para poder visitarlo, ¿no? Y para poder realizar visitas guiadas. Si bien no va a ser un espacio que va a funcionar como lo que vamos a tener en prefectura, sí va a poder ser visitado y poder contar y relatar lo que allí pasó con esta cobertura. Los sitios... Juani, como para cerrar, me parece importante decir que los sitios son producto de la lucha y del reclamo incansable de los organismos de derechos humanos y los sobrevivientes de los campos de detención, que, acompañados por diversos sectores sociales y en articulación con administraciones como las de a partir del 2003 de la presidencia de Néstor Kirchner, gestionaron para que las construcciones de memoria y promoción de derecho buscaran interpelar a las sociedades de estos sitios y espacio de memoria. Los mismos están regulados, obviamente, por leyes, las leyes provinciales y la más importante, la ley de sitios, la ley 26.991. Se cumplen 10 años de esta señalización, nada más que 10 años, en 46 años que pasamos de la dictadura, tuvimos que esperar muchísimo tiempo para tener el primer sitio señalizado, que fue el más grande de Bahía Blanca, la escuelita, y bueno, y ahora en unos meses seguramente tendremos el sitio un poco renovado. Seguiremos charlando del resto de los sitios, pero otro día, porque bien, ya no tengo tiempo. Sí, y en el minutito que queda te cuento que mientras vos desarrollabas tu columna, buscaba en el Nunca Más, justamente la menciona
a la escuelita que la desconocía y sí, efectivamente está, y en la descripción son los mismos elementos que vos describías, las cuchetas, la letrina, el aljibe, las casillas rodantes y demás. Y una cosa que quería, que noté y que quería traer a colación es que dice Escuelita Bahía Blanca LRD, y yo decía, ¿qué será LRD? Lugar de reunión de detenidos. De detenidos, ¿no? Así lo denominaban ellos. Todos los documentos de las fuerzas dice LRD, lugar de reunión de detenidos. Son bien. Los centros clandestinos. Bien. No, pensé que era no es nuestra la denominación. Pensé que era un resabio de la época, pero no es un resabio, es directamente utilizar el mismo lenguaje. Exacto.